días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Warhammer, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de marzo no voy a hacer ningún repaso de las noticias de la semana, ya que voy a intentar hacer un nuevo formato de podcast. Y este formato es un podcast donde yo hago una exposición de un tema o una opinión que yo tengo, lo hago, se lo mando a otra persona y después en ese mismo podcast pues hablamos de ese tema, pues una especie de debate, preguntas y respuestas, curiosidades. Y es un formato que no lo he visto hacer, pero creo que puede quedar bien porque, bueno, muchas veces cuando yo hago un capítulo, pues gente me hace algún comentario o me hace alguna corrección y me suele aportar bastante. Es más, intento buscar que la gente me diga algo sobre lo que digo y, bueno, si capturo eso mismo en el episodio creo que puede quedar bastante bien. Y es un poco cuando alguien hace una presentación sobre algo, muchas veces hay una ronda de preguntas y respuestas que aporta tanto o más que la propia exposición y creo que, bueno, intentar capturar eso mismo puede ayudar bastante. Y por otro lado también pienso que hay mucha gente que tiene cosas que decir sobre muchos temas y quizás pues presentar a la gente y hacer una entrevista completa pues queda bastante pesado muchas veces, pero que la gente dé la opinión sobre algo concreto pues creo que es un formato donde queda pie a que ocurran muchas cosas que aporten valor. Pasando al episodio en sí ya, quería hablar sobre objetos, determinados productos que tienen unas características muy especiales. Y, por ejemplo, si tomamos un Ferrari y vemos, por ejemplo, el Ferrari F40, que se vende por $1 millón en subasta, más o menos. Si alguien se ve la review de ese coche, que es de 1990 más o menos, verá cómo en la maneta para abrir la puerta no es otra cosa que un cable, ¿vale? Un coche de $1 millón o más tiene un cable como mecanismo para abrir la puerta, que puede parecer algo muy muy cutre, pero da igual, o sea, da completamente igual porque realmente el coche no importa. Lo que importa es que es un Ferrari, lo que importa es que hay un número limitado y tiene relevancia histórica, pero el coche en sí no es relevante. Da igual que sea un cable, da igual que sea cutre, que no tenga aire acondicionado, etc. Sin embargo, ese coche se vende por $1 millón, se venderá por 2 y los que sea en el futuro. También ocurre con Lamborghinis antiguos que no tienen ningún tipo de radio ni aire acondicionado, pero el objeto en sí da igual. Es algo que ocurre también en los bolsos de Louis Vuitton. Es bastante habitual ese bolso marrón que vale unos 1.000 euros, creo. No lo he visto por dentro, pero no creo que su precio esté justificado. Sin embargo, la gente lo sigue comprando pues por lo que simboliza. Si alguien puede comprarse un bolso de 1.000 euros, pues eso mismo simboliza mucho y el bolso en sí, el objeto en sí, no importa si realmente vale la pena o no. Esto también ocurre, como comenté en el episodio pasado, con los ratings de Moody's, Fitch y otros, que realmente la calidad del rating de un cierto bono no es importante. Es importante que lo haya dado Moody's o otra corporación, ya que, bueno, pues hay toda una red y todo un sistema montado y basado en esos ratings. Por lo tanto, hay unas pocas compañías en el mundo que son capaces de vender algo que puede ser bastante mundano o bastante simple, pero por unas cualidades intangibles muy especiales, pues son capaces de hacerlo pues con unos márgenes muy muy buenos. Es verdad que muchas de estas compañías son del ámbito del lujo, ya que pues casi por definición en el lujo se busca
mostrar que eres capaz de gastarte mucho dinero en algo y poder, digamos, enorgullecerte de ello. Por lo tanto, que algo tenga un precio alto es algo pues intrínseco de esa categoría. Sin embargo, también hay otros ámbitos de la vida donde esas cualidades sí que se ven, ¿no? Y un negocio que también tiene unas cualidades bastante especiales es el de las Magic, ¿vale? Las Magic son unas cartas, o es un juego de cartas que, bueno, 2 jugadores pueden jugar, hay un ganador, un perdedor, hay múltiples combinaciones de cartas, hay criaturas, hay hechizos, pagas un coste de maná pues por jugar un determinado hechizo o criatura, hay unos puntos, hay un ganador y un perdedor. Y son estos objetos de coleccionista los que muchas veces alcanzan un precio altísimo y que, bueno, si te pones a pensar, pues son objetos muy simples. Una carta Magic no deja de ser un cartón que tú compras y es verdad que tiene una gran carga de digamos, crear el juego y pensar qué va a hacer esa carta, cuál es la función de esa carta, pero los costes variables de ese objeto son muy muy bajos, ya que es un simple cartón. Aún así, pues un sobre de Magics, en mis tiempos al menos, valía 4,15 euros, ahora imagino que vale más. Un mazo valía 12 euros y bueno, los precios en sí siempre eran caros. Es más, hubo toda una época donde el juego Magic se popularizó tanto que se empezaron a vender cartas por precios astronómicos. Y quizás la epítome de toda esta situación fue el Black Lotus, que fue la carta más cara de Magic, pues nunca jamás fabricada, y se vendió pues por $5.000. Se solía vender a esos niveles de precios, que además, pues bueno, era una carta buena, pero tampoco a nadie es que le impresionara mucho lo que hacía, porque bueno, te permitía jugar cartas muy muy rápido desde el inicio del turno, pero tampoco en un principio parece una carta tan fantástica. Wizard of the Coast, que es la compañía que creó Magic, fue capaz, además, no solo de crear esta burbuja, que lo hicieron, pero en el episodio de Planet Money, donde se trata esto, se explica cómo intentaron que no fuera una burbuja muy grande, ya que querían hacer Magic un hobby que pudiera durar a largo plazo, y es lo que consiguieron. Publicando muchas y muchas cartas, pues consiguieron deshacer esa burbuja que hubo un día con la Black Lotus y otras muchas cartas, y al final, pues incluso hoy en día se juega a Magic y es una afición pues relativamente bastante extendida. No deja de ser de nicho, pero que mucha gente juega. Yo sí que he jugado a Magic y es un caso que se me hace bastante conocido y bastante fácil de entender, como una carta que es algo, un objeto muy muy simple, pues digamos desarrolla unas características de culto que hace que sea increíblemente valioso, y entiendo cómo hay una cierta parte de la población que está dispuesta a pagar muchísimo por estas cosas, haciéndolas pues un negocio magnífico. Un hobby que yo no he tenido, pero que creo que mi experiencia con Magic me hace relativamente fácil entender, es el de Games Workshop y Warhammer, que es la empresa de la que vamos a hablar en este capítulo. Y esta empresa británica, que cotiza evidentemente, pues lo primero que a mí me llamó la atención, más allá del juego, las figuras y Warhammer, fue su modelo o lo claro que tienen su misión. Si vais a su página, veréis cómo Games Workshop dice que su misión y su estrategia es el de crear las mejores miniaturas de fantasía en el mundo y venderlas de forma global con un beneficio. Y pretenden hacer eso mismo para siempre. Y luego pues te explican esta misión de forma muy concisa, muy concreta. Te dicen que ellos hacen cosas, no son un fabricante, no son un retailer,
aunque puedan tener tiendas y puedan tener muchos puestos de venta para gente, pero que eso será pues para adquirir a más jugadores, a más clientes, pero que no es su negocio. Su negocio es el de hacer cosas. Además, en esas tiendas de Games Workshop necesitan tener a una persona encargada que sea especial y que tenga el gen de Warhammer y el gen de Games Workshop necesario para llevar esa tienda. Además, quieren hacer esto mismo para siempre. Y para llevar un negocio pues, para siempre, y es necesario tener beneficios que sustenten todo el negocio. Y eso es lo que explica Games Workshop en su misión. Y son unos 6-7 párrafos donde creo que la compañía expresa de forma extremadamente clara y como en muy pocos sitios lo que hace, lo que no va a hacer y cuál es su modelo de negocio. Y esta es la estrategia de Games Workshop, que es la compañía fabricante y creadora de Warhammer. Ya en 2001, en uno de sus informes anuales, la compañía intenta explicar a los inversores y, digamos, el CEO anterior, Kirby, comenta que no todo el mundo entiende y parece que es especialmente difícil para la comunidad inversora entender lo que hace Games Workshop. Y es que es un negocio de nicho. Y es un negocio muy especial. Y lo es porque no pretenden abarcar al máximo número de personas, sino que ellos mismos admiten que este hobby, y es más, o sea, a Warhammer, a jugar a Warhammer, lo llaman el hobby, y algo que me parece bastante gracioso, saben que eso mismo no es para todo el mundo. Saben que, digamos, pueden abarcar a un 1%, a un 2% de la población como mucho, un tipo de persona que es bastante concreto, que suele ser un hombre, en el 99% de los casos, que, bueno, en muchos ámbitos de la sociedad se le denominaría friki, entre comillas, y por lo tanto el objetivo de Games Workshop es el de captar a este cliente potencial, venderle figuras y, digamos, saciar su sed de coleccionismo y de tener todo tipo de figuras. Por estas mismas características, es un negocio bastante bueno y es que no depende de factores macroeconómicos. Hay un grupo de seguidores del hobby bastante leal que no son muy sensibles al precio, que requieren de una calidad de producto muy muy alta, pero que son, digamos, muy agradecidos a lo que hace Games Workshop. Y en cuanto al precio, es algo que ya he comentado al explicar Magic, pero tiene esa cualidad especial, ya que una carta de Magic, realmente la compañía, Wizard of the Coast, te la podría vender por, no sé, €1 el paquete. Y aún así, pues tendría un margen razonable en esas cartas. Pero el poner un precio alto, eso mismo hace que esas cartas sean más valiosas. Si tú te tienes que gastar pues bastante dinero, entre comillas, comprando, no podrás comprar tanto como quieres y eso hará que aquello que tú tengas, esas cartas que tú tengas, pues sean muy preciadas y digamos, rodea de cierto misticismo a Magic en concreto, y creo que eso mismo ocurre en Warhammer, que realmente Games Workshop tiene un margen bruto de alrededor del 70%, algo que casi ninguna compañía puede decir en el mundo, especialmente si vende hardware, o sea, si vende una cosa. Y evidentemente, pues el propio Games Workshop podría vender las figuras a un precio más bajo, pero el que sean pues tan especiales, tengan una historia tan rica y tantos años, hace que ese precio alto también, digamos, cree ese halo o esa reverencia que tienen los fans del hobby. No quiere decir que sean completamente insensibles al precio y es verdad que hay cierta elasticidad y es
Es un problema del que vamos a hablar un poco más tarde, pero sí que tiene este negocio esas características tan atractivas. Games Workshop fue creado en 1975 como un fabricante de juegos de mesa de madera y en 1976 consiguió los derechos de distribución de Dungeons and Dragons, o sea, dragones y mazmorras. En 1977 se crea White Dwarf, que es la revista de Games Workshop. En 1979 Brian Ansell crea Citadel, que es lo que crearía Warhammer más adelante, y lo hizo con fondos que Games Workshop le daba. Ya para 1982 Games Workshop dependía para su supervivencia de Citadel, y en 1983 es cuando Brian Ansell, el que había creado Citadel, compra Games Workshop y Citadel es absorbido en Games Workshop. En 1991 Ansell vende y Kirby, que será de los personajes más principales en la historia de Games Workshop, pues hace un management buyout de la compañía y en 1994 sería ya el primer año como empresa cotizada de Games Workshop. Como empresa cotizada, los primeros años fueron de crecimiento, claramente. En 1995 hay un rollout internacional donde se abren cada vez más tiendas, se invierte mucho en crecimiento y se hace de una forma con beneficios y de forma muy, muy natural. 1996, ese rollout internacional continúa, hay un crecimiento muy, muy grande y es básicamente llevar el hobby desde Inglaterra a otros países, ya que pues, la implantación era extremadamente baja y había pues, mucho camino que recorrer. En 1998 Games Workshop compra las compañías fabricantes y las que moldeaban el plástico y así, digamos, integrarse verticalmente y digamos que poder meter mano concretamente en la fabricación de las cosas y poder controlar la calidad de esas figuras. En 1999, 2000, pues ya empiezan a haber pues, un poco una deceleración en el crecimiento de la compañía. Describen estos años como un poco problemáticos. Aún así, en 2001 el crecimiento continúa y la compañía adquiere los derechos para producir las figuras del Señor de los Anillos. Además, adquieren Sabertooth, que es un juego de cartas, y digamos así poder expandirse no solo ya al juego de Warhammer, sino tener todo un portfolio de juegos de coleccionista que poder vender a sus clientes. Durante los años 2002, 2003, 2004, este derecho exclusivo de fabricación de figuritas del Señor de los Anillos pues haría que la compañía tuviera unas ventas muy, muy grandes, que evidentemente era un ciclo pasajero, por llamarlo de alguna forma, ya que fueron en esos años donde se publicaron las películas del Señor de los Anillos, lo cual atrajo a muchísima gente a comprar figuritas y durante esos años pues Games Workshop gozó de unas ventas extraordinarias. Además, en 2003 funda el Black Library, que es el negocio de publishing, de publicación, que, bueno, básicamente Games Workshop vende libros de todo ese mundo fantástico que ellos crean, pues vende también historias que ambientan ese mundo y lo hace a través de su rama de publicación. Y además ya en el año 2003 empiezan a licenciar su propiedad intelectual para la creación de juegos. Este negocio es bastante interesante ya que provee a Games Workshop con un flujo de royalties, depende del éxito de esos juegos, que puede ser muy variable año tras año, ya que un juego puede ser muy exitoso y otro no, y Games Workshop pues tiene que tener cuidado a quién cede los derechos, ya que pues hacer juegos malos puede deteriorar la imagen que la gente tiene de su marca, pero sin hacer nada, entre comillas. Es verdad que sí que hacen, o sea, el CEO se tiene que reunir con las compañías
desarrollo de juegos y bueno, hay toda... no es, digamos, royalties puros que no tienen costes, pero sin ningún tipo de coste de desarrollo, la compañía pues tiene un montón de videojuegos de los que recibe royalties. Entonces, esto era en 2003 y ya en 2005 las ventas del Señor de los Anillos empiezan a caer bastante y esto pues hace que Games Workshop sufra y las ventas bajen. Al principio, pues digamos que se ponía el foco en el Señor de los Anillos y como pues evidentemente era un negocio con una vida bastante corta. Aún así, cuando eso pasa, 2006-2007, pues empiezan a ver que la propia empresa tenía problemas y que tenía bastantes problemas para crecer orgánicamente. Y entonces la empresa pasa de una fase de crecimiento, que había sido la inicial cuando salió a cotizar, a una fase de que no pueden crecer orgánicamente, pues por lo que sea, por factores que ya veremos. Y entonces se centran en bajar costes, cerrar tiendas cuando se necesite. Ya en el 2007, el propio CEO, Kirby, dice que se habían convertido en gordos y vagos después del gran éxito que habían tenido. Y empiezan a recortar muchos costes, ya que creen que no pueden crecer más. 2008, la compañía tampoco se ve especialmente afectada por la crisis mundial, pero sigue con su problemática de no poder vender mucho, sigue recortando costes. La división de Sabertooth, que habían sido cartas coleccionables adquirida en el 2002 o así, pues ya desisten y piensan que diluye el negocio y que no deberían hacerlo. Y esta situación pues continúa pues, en el 2010, las ventas están estancadas, 2012 las ventas siguen estancadas, empiezan a dar cada vez más énfasis a los royalties de la propiedad intelectual, quizás pues propiamente porque no podían crecer orgánicamente y piensan que esa es una forma de hacerlo. En el 2014 reconvierten ya casi todas sus tiendas a tiendas de una persona para poder bajar los costes y Kirby, el CEO durante estos 14 años y bueno, casi desde 1991, la persona que llevó a la empresa a cotizar, etcétera, dice que se va a retirar, ¿vale? Y digamos se abre un periodo para elegir el próximo CEO. Ese próximo CEO sería Rowntree, que, bueno, tiene ideas diferentes a Kirby y ya en el 2015, pues dice que las ventas van a aumentar en el futuro, que hay diferentes ideas que quieren explorar. En el 2016 todavía no se acaban de ver los efectos del nuevo CEO, pero comienzan los cambios, hay cambios en las tiendas y lo cual, y algo que iba a ser muy importante, que era aumentar el rango de precios de la compañía. Previamente he comentado que es un negocio muy bueno y que puedes vender las cosas a un precio muy alto, pero una queja durante muchos años de Games Workshop había sido que los precios eran muy altos, la gente no quería comprar, tenía bastante reticencia, incluso a empezar en el hobby, pues porque ya sabían que era muy caro. La gente compraba muchas de sus figuras de segunda mano y que sí, que es bastante inelástico y todo lo que quieras, pero el precio estaba siendo un problema y Rowntree, viendo esto, aumentó la gama de los diferentes productos y comenzó pues toda una serie de Start Collecting, que es una caja con figuritas para los recién iniciados en el hobby, con unos precios más bajos. Y fueron estos productos y otros cambios que se hicieron los que cambiarían la percepción de la gente en Games Workshop y llevaría pues a un aumento de las ventas. Además, como ya comentaremos después, pues la propia compañía había tenido una política de comunicación muy, muy cerrada, no estaban cerca de los seguidores. Además, pues los productos pues no se actualizaban con mucha frecuencia e incluso el propio Kirby pues decía que
el juego no era tan importante, que lo que ellos vendían era figuras, y eso dañaba la imagen que tenía Games Workshop en la comunidad. Y con este cambio de Roundtree y con ese énfasis en, por un lado, aumentar el portfolio de productos y bajar precios para ciertas cosas, además con la intención de explotar la propiedad intelectual de forma más notable, con también la idea de que querían tener una política de comunicación mucho más abierta, y con todos esos cambios que propuso Roundtree, 2017 y 2018 pasan a ser años de crecimiento increíble de Games Workshop, porque algo que no hemos comentado es que es un negocio con costes fijos, ¿vale? Bastantes establecidos, porque hay que crear la historia de las figuras, necesitas, no fábricas en concreto, pero máquinas para hacer esos moldes, y hay unos costes fijos bastante importantes, además de muchísimas tiendas y que esos tienen unos alquileres que son fijos. Pero entonces en 2017 y 2018 las ventas aumentan de forma brutal, pues por estos cambios que hemos mencionado, y por lo tanto los beneficios se multiplican, y la propia acción pues ha multiplicado por 6 o 7 veces. Incluso el propio Kirby, que había sido el personaje más importante en la historia de Games Workshop, la persona que había confiado en la idea, tenía muchas acciones, una mentalidad de propietario a largo plazo, mentalidad de retorno sobre el capital, o sea, no tampoco de crecimiento por crecimiento, sino que subían precios, querían tener una gran rentabilidad, pues, y además una sinceridad increíble. O sea, si tú te lees las cartas del 2000 al 2014, pues desde el alto nivel, si no conoces el hobby, pensarías que Kirby pues era un señor muy especial y de los mejores CEOs que uno puede tener. Aún así, ya cuando se hace la transición a Roundtree en el 2015-2016, pues Kirby, ya como chairman, dice que el propio Roundtree es mejor, o sea, por un lado tiene muchas más ganas que él y mucha más energía, y que es mucho más atento a los detalles que él, y que son esos detalles lo que hace que un negocio funcione y lo que había hecho que Games Workshop funcionara. Y digamos, él mismo acepta la derrota de con toda la buena intención en los anteriores 15 años, pues no había conseguido reflotar una compañía tan especial, y Roundtree en 2-3 años, con estos pequeños cambios, pues le había dado la vuelta de una forma brutal. Esta es la historia de Games Workshop. Aún así, quizás no he explicado lo que es realmente Warhammer. Para empezar, hay varias versiones de Warhammer. Una es la 40.000 y la otra Age of Sigmar, que son dos mundos fantásticos. Uno creado en la Edad Media, con elfos y todo tipo de criaturas. Y otro, el 40.000, es ese mismo mundo situado en el año 40.000, y pues hay todo tipo de personajes muy curiosos, hay figuritas que tienen pues un rol, otras pues unos son héroes, otros hacen otra cosa, ¿no? Y tú tienes tu ejército. Un ejército que se crea desde unos moldes de plástico, y que tú pues te viene el molde, lo recortas, pegas las diferentes partes y puedes crear tu propio ejército, que es configurable según cómo pegues pues los brazos o las diferentes formas. Luego tú también lo pintas y así creas, pues como digo, tu ejército con las diferentes figuras. Y luego en un campo de batalla pues grande puedes jugar contra otros jugadores, pues tomando turnos, con dados, etc. Yo no sé jugar, pero bueno, creo que con esta explicación bastante básica uno se puede hacer a la idea. Y lo interesante de esto, y lo que he explicado creo que durante todo el episodio, es que 3 figuras, por ejemplo, si vamos a la tienda de Games Workshop y queremos comprar Celestina, la Santa Viviente, pues 3 figuras de este tipo nos cuestan 43 euros, ¿vale?
Y en esta caja de 43 euros vienen pues 2-3 marcos con plásticos y con esas piecitas para crear esta figura de unos 5 centímetros. Y claro, tú ves esto y dices, ¿cómo la gente se gasta 43 euros en unos trozos de plástico? Y bueno, digamos que esta es la magia del hobby y de Games Workshop. Y esta es la historia de Games Workshop, este es el producto principal, la verdad es que luego tiene más cosas de las que también hablaremos, pero creo que es importante también conocer al fan. Ya he dicho previamente que son pues un público muy muy concreto, ¿no? De frikis, entre comillas, y creo que voy a poner un par de grabaciones que creo que indican o simbolizan muy bien lo que es el fan de Games Workshop. Volviendo a lo que nos llevaba hoy. Yo creo que no está sobresaturando el mercado como tú dices. ¿Pero tú no lo crees que eso está inundando con novedades constantemente? Lo que está haciendo es... A ver, el jugador medio de Warhammer, por regla general, o juega si Fantasy o a 40.000. Si antes te ofrecía una novedad, 2 novedades al mes que te podían interesar. Para mí lo que ha hecho ahora es... Te saco novedades cada semana. Workshop está haciendo saco como muchas un más cáncer. novedades. No, Workshop para mí lo que ha cáncer. hecho, y es el gran... lo ha hecho muy bien, quien sea que se ha dado, que ha decidido tomar esa política, ha sacado 2 juegos, que son Shadowspire y, bueno, Shadowspire o como se llame, Warhammer Sí, Underworlds Shadowspire. y Kill Team, que son 2 juegos a los cuales puedes jugar a la vez que tú tienes tu ejército grande. Y son 2 juegos que les permiten sacar novedades prácticamente semanales o mensuales para que el comprador cautivo de Games Workshop, que no sale de Games Workshop y solo conoce Games Workshop, pero es que yo solo conozco Games Workshop, pero yo solo juego con no muertos. Pero en esta novedad no toca, este mes no tocan no muertos. Pero en Kill Team o en el otro, que son juegos de gasto pequeño, sí que puedes comprarme algo. Entonces, para mí, lo que ha hecho muy bien a nivel de generar nuevo jugador... Un cáncer. Se extiende por las células de los frikis como un tumor. Sacar esos 2 juegos con el objetivo de que no tengas que esperarte. Por lo tanto, como se puede ver en esta grabación, el cliente de Games Workshop pues es el friki, entre comillas, y como dice nuestro querido amigo, pues es una especie de cáncer. Yo no lo caracterizaría como cáncer, sino que Games Workshop y el hobby, Warhammer, es una especie de droga para el friki medio. La relación que tiene el cliente con Games Workshop es de amor-odio. De alguna forma critica mucho a Games Workshop y que si los precios suben, que si, bueno, ya han sacado una nueva colección, que a ver cuándo lo sacan, y bueno, como bastantes críticas a Games Workshop, pero luego necesitan su dosis de figuras y digamos, están enganchados a ello. Creo que es bastante cómico como yo lo expongo, pero creo que la figura Yonki Camello se acerca bastante a lo que es Games Workshop para sus clientes. Voy a poner otra grabación ahora. Es así de claro. La gente tenía las opciones. ¿Quiero jugar 3 salamandras? Pues o me las compro separadas o me compro 3 Star Collecting, y con los 3 Star Collecting tengo enanos extra. Estoy poniendo el ejemplo más claro, que es el de los Fire Slayers. Otros Star Collecting no se han vendido en la puñetera vida, como el del Caos. ¿Qué hago yo con 10 marines del Caos, un Señor del Caos / hechicero y un Dreadnought, un Hellbrut? Solo me han servido para jugar a partidas narrativas. ¿Cuántos Star Collecting se han vendido del Caos? Muy pocos. Es verdad, el ahorro en dinero es muy grande, porque el Hellbrut es multipiezas, puedes hacer muchísimas cosas con ellos, pero, por favor, todos los que hemos querido comprarnos muchos Hellbrut y usarlos con diferentes armas de combate cuerpo a cuerpo, os habéis tirado 4 años sin sacar el Hellbrut. Nos lo hemos conversionado. Nos hemos hecho hasta príncipes demonio con Hellbruts. Hemos comprado cajas de Dark Vengeance, o sea, de venganza oscura a expuertas. ¿Quién no se ha hecho un príncipe demonio con Hellbrut, verdad? Bueno, pues este es el fan
de Games Workshop y de Warhammer. Y como digo, tiene una relación bastante especial y creo que, pues bueno, hay que verlo para creerlo. Entonces esta es la historia de Games Workshop, el producto, los clientes, y la estructura de la compañía es el de, bueno, por una parte está la fabricación de las figuras, y luego los canales de venta son 3. Uno lo llaman trade, que es vender figuras a otros distribuidores. Luego está el retail, que son sus propias tiendas, y el e-commerce, que es vender por internet. Además de esto, tienen los royalties por licenciar la propiedad intelectual tanto a juegos como todo tipo de mochilas, ropa, etc. Luego están los negocios adyacentes, que son el Black Library, donde publican libros, y Forge World, donde también tienen figuras con resina. Y luego están todas las nuevas líneas que están intentando lanzar y expandiéndose a otros mercados, por así decirlo. Y lo interesante de esto es que esta compañía que hace figuritas y hace mundos fantásticos, pues también te vende libros. Libros ambientados en esos mundos fantásticos que a su vez retroalimentan el hobby y me parece algo bastante a destacar, como pues de las figuritas pues, sale otro mundo de libros, cómics, ebooks y todo tipo de productos. Y lo que también es muy de destacar y un cambio que Roundtree ha dado en la compañía es el de crear paquetes o juegos que son completamente standalone, ¿vale? Porque digamos que Warhammer es un juego difícil de jugar, yo no lo sé jugar y según se dice es bastante complicado, y ellos lo que ahora están haciendo es sacar cajas, paquetes que tienen sentido en sí mismo, con figuritas, y que permite pues por 60, 70 euros jugar a un juego de Warhammer simplificado con unas figuritas que también sirven para el juego de Warhammer pues más grande. Y además esa misma caja sirve como adquisición de cliente para el juego ya más complicado y que compre pues más figuritas, más caras y entre al juego de ejércitos de verdad. Y de hecho esto es muy interesante porque los juegos de mesa, por si no lo habéis notado, están bastante de moda hoy en día. Es una industria muy boyante y es algo curioso como habiendo tantos videojuegos, pues la gente quiere jugar en lo físico y quiere reunirse y quiere estar con gente y todo eso. Y eso continúa y es más, está en expansión como veremos más tarde. Además, está la parte de la propiedad intelectual de Games Workshop. Propiedad intelectual que es pues el haber creado todo un mundo de soldados, de orcos, de primaris, de un montón de historias que ellos generan, y entonces tienes una biblioteca muy amplia y rica de la que pueden sacar pues muchas cosas, como hemos visto, pues cómics, libros que hacen ellos mismos, pero también videojuegos, incluso series animadas, que es algo que va a salir ahora, o incluso películas, quién sabe, ¿no? Porque del WoW, de World of Warcraft, sí hubo una película hace poco, y quién sabe, pues quizá no es un juego tan extendido como el WoW, pero pasado un tiempo quizá puede que haya una película de Warhammer pues con esos royalties que tendría. Y es curioso porque el propio Kirby pues hablaba de la película y todo el mundo les decía que tenían que hacer una película, pues porque sí, porque la propiedad intelectual de Games Workshop es muy amplia y lo tenían que hacer. Y creo que es curioso cómo se expresa Kirby que muy bien, pero que ellos no van a prostituir el nombre de Warhammer y que van a tener mucho cuidado en ceder esa propiedad intelectual. Creo que sí que ha habido un cambio con Roundtree y creo que están más abiertos a explotar esta propiedad intelectual y es, digamos, una parte de la compañía que ofrece bastante convexidad, pero bueno, es bastante difícil de tangibilizar pues los royalties cómo van a aumentar en los próximos años. Y así pues acaba un poco el resumen del nuevo Games Workshop, que es una compañía que, como he dicho, se pasó
10 años sin hacer nada, con ventas estancadas y con 1 millón de problemas. Y entonces, en el 2015, entra Rowntree, el nuevo CEO, que no tiene ni acciones, pero lo que sí parece que tenía eran ideas bastante buenas de expandir la gama de productos, la propiedad intelectual y bueno, una mentalidad de que quería que hubiera cierto crecimiento, y eso ha hecho pues que Games Workshop haya tenido el éxito que ha tenido en estos años. Y después de estos años de tantas ventas, pues se han obligado a aumentar la capacidad, aumentar el número de máquinas para fabricar figuritas, y la empresa se encuentra en su mejor forma en toda su historia, teniendo en cuenta la propiedad intelectual y bueno, lo convexo que es eso y bueno, las propias tendencias bastante positivas que hay en Games Workshop, pues no deja de cotizar a unos 15 veces beneficios, que no está nada mal. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que me gusta de Games Workshop? Que puede parecer un negocio de boom and bust, de bueno, que sacan una colección muy buena y tiene éxito y luego la otra no y tienen problemas, pero realmente tampoco es que sea así. Yo lo que he visto es que el fan tiene como unos 40 euros asignados a gastarse en el hobby, y se gasta ese dinero casi como una suscripción, y por lo tanto no es menos boom and bust de lo que se pueda pensar. Además de eso, el aficionado tiene esa relación de yonki camello con Games Workshop que me parece tan interesante. Además, los videojuegos no son un competidor directo, quizás pues sí para el gasto total de la cartera, pero bueno, la gente que juega a Warhammer son la misma que juega a videojuegos, por lo tanto no por jugar a una cosa dejas de jugar a otra. Además, el propio hobby tiene una tendencia muy positiva en los últimos años. Los juegos de mesa que son adyacentes para Games Workshop también van muy bien. Como he dicho, la empresa está invirtiendo en capacidad los últimos años y se puede apalancar en esa capacidad que ya ha conseguido en estos años. Por otro lado, me gusta también que la propiedad intelectual pues es rica y rara, y eso pues en algún momento puede materializarse en, yo que sé, una película, un videojuego muy bueno o en lo que sea, pero sí que hay mucho contenido que nunca sabes si Netflix va a querer crear pues una película o lo que sea. Además, es una compañía que no es un retailer, pero tiene tiendas, no es un fabricante, pero fabrica plástico, moldea plástico, no es una compañía de videojuegos, pero tiene videojuegos que él no hace, y es, digamos, una mezcla entre muchas cosas, algo que es un tipo de empresa que a mí me encanta. Por otro lado, muchas de las tiendas que distribuyen Warhammer utilizan al propio Warhammer como adquisición de clientes. Es decir, venden las colecciones a un precio inferior a lo que vende Games Workshop en sus tiendas oficiales, ya que saben que si pone un precio más bajo la gente va a ir a comprar, y que si les compran eso mismo pues quizás puedan comprar otros productos. Así que Games Workshop, siendo Warhammer tan conocido y tan extendido, pues tiene una posición de bastante poder en las tiendas donde ese mismo juego se utiliza para adquisición de clientes. Además, me gusta que, aunque el hobby es muy muy caro, pues tiene ese halo de autenticidad que el cliente siempre querrá la cosa real. O sea, tú quieres, si vas a jugar a Warhammer, no quieres una imitación, quieres el auténtico juego de Warhammer. Y además, como es un hobby que lleva muchísimas horas, hay que pintar, hay que pegar, es algo que lleva muchísimas horas, pues quizá gastarte cierto dinero puede tener bastante sentido. ¿Qué es lo que no me gusta de Games Workshop? Pues que con la llegada de Kickstarter, pues el número de juegos de mesa ha aumentado de forma exponencial, y bueno, mucha gente incluso habla de
de si el mercado está saturado. Y que después de muchísimos años de ventas estancadas, oye, quizás Games Workshop ha vendido mucho, pero quizás está saciando todo ese hambre que había creado en el pasado y quizás en el futuro no sea capaz de vender tanto, aunque parece que no va a ser así. Además, claro, al ser una empresa tan sujeto a modas y lo que dice el cliente, si uno invierte en Games Workshop, tiene que estar extremadamente atento a lo que dicen los clientes, qué es lo que está pasando, y hay que monitorizar bastante cuál es la situación de ese hobby. Y por último también, quizá el aspecto negativo de la propiedad intelectual es que, bueno, tienes opcionalidad, pero quizá nunca se materialice y nunca seas capaz de tener unos royalties increíbles. Y con esto ya, ahora sí, acabo con mi exposición de Games Workshop y Warhammer. Jesús, yo creo que tú te hiciste famoso un poco por, no sé si tan famoso como con Faes Farm u otras, pero con Games Workshop al menos creo que fue, no sé si el post más famoso de tu blog. Y sí, ¿no? Fue así. Hombre, famoso es mucho decir, pero con Games Workshop lo que pasó fue que, aparte de leerlo gente interesada en el tema de inversiones, lo pillaron por ahí gente interesada en el Warhammer y lo llevaron a la portada de Miami. Entonces entró bastante gente ahí que solo ha entrado para eso. Pero sí, es relativamente conocido. Desde luego sigue siendo de los que más leen. ¿Pero te criticaron bastante o...? No te creas, hombre. La verdad es que los comentarios que pusieron en Breamen no me los he leído. Vale. Sí, la verdad es que, joder, es un mundo un poco curioso, el mundo este friki, que queda un poco fuera de, no sé, de la inversión. Y incluso en muchas cartas de Games Workshop menciona, ¿no?, que mucha gente no los entiende. ¿Y tú un poco cómo llegaste a esto? Bueno, pues yo he llegado a la inversión en Warhammer como otra mucha gente que comparte la inversión, porque conocí a la empresa por haber jugado antes a Warhammer hace ya bastantes años, entre 2002, 2006, algo así. Entonces, bueno, pues me quedó cierta afición y miraba de vez en cuando cómo les iba. Y cuando empecé a invertir, que fue ya bastante después, hace un par de años, se me ocurrió mirar cómo le iba la acción y bueno, ya cuando la miré en la subida grande de multiplicar por 4 o así, ya la había dado y fue como en plan a darme patadas en la cabeza. Yeah. Pero me puse a mirar las cuentas y cómo estaban haciendo las cosas y me pareció interesante entrar en la empresa a pesar de que ya había subido mucho. Allá por febrero del año pasado y la verdad es que han seguido haciéndolo muy bien, tanto, aparte del tema del precio de la acción, pues en cuanto a resultados y en cuanto a, en mi opinión, en cuanto a cómo están haciendo el desarrollo comercial. Y bueno, entonces, este pasado como jugador te ayuda y no sé, yo no conozco el juego, tú creo que bastante más, tú que has escuchado el capítulo, la presentación que hago, no sé hasta qué punto plasmo bien lo que es el juego. O sea, es un juego difícil, ¿no? Entiendo, y que es para gente bastante de nicho. Y tú también lo ves así, ¿no? En general, sí. En los últimos años, la verdad es que creo que están haciendo bastante trabajo para simplificarlo. Pero hay que entender que, cuando yo jugaba a Warhammer estábamos hablando de un mamotreto de manual de 300 páginas o así, y después cada facción tenía su propio mini manual. Es verdad que muchas de esas páginas eran de relleno, de dibujos, de tal, pero eran bastantes normas, y yo creo que la partida más corta que jugué debió durar unas 4 horas. O sea que sí. No solo era cuestión de complicación, sino de tiempo y de espacio, porque tú piensas que para jugar un juego completo de Warhammer te hace falta un tablero de, no sé, de 1,20 m por 1,60 m más o menos. Ya. Pero entonces, bueno. Sí, es un juego que tiene barreras, digamos, para que entres a participar bastante grandes, que no favorece mucho que se salga de un nicho muy pequeño. Vale. Pero
Pero bueno, aún así sí que hay cierto seguimiento, ¿no? O sea, y aunque ha habido bastantes años, pues, flojos, digamos, siempre, o sea, aunque yo nunca haya jugado, siempre conoces a alguien que ha jugado, o no sé si en colegios o no sé quién empieza con eso, pero sí que hay, ¿no? Sí. Yo la verdad es que en el instituto siempre había 2 o 3 de la clase que jugaban a eso. Jugábamos en mi caso, pero sí que había gente. Y yo creo que en buena parte, a ver, yo me imagino que en los 90 sería distinto. Pero en los 2000 ya empezaba a haber videojuegos dedicados a este setting, por así decirlo, y creo que ayudaron bastante a popularizar la IP. Entonces, bueno, pues ayudó a popularizar los juegos también, de rebote. Sí. Y, joder, es que Games Workshop tuvo unos años de crecimiento muy importantes en los 90. Y ahí hubo un cambio, lo de los Señor de los Anillos, que no sé tú cómo lo ves, hasta qué punto afectó cómo se veía la empresa a sí mismo, no sé. A ver, yo creo que la licencia del Señor de los Anillos, que en principio fue una gran ventaja para Games Workshop, fue, si no estuvo cerca de cargarse la empresa, tampoco le faltó demasiado. Porque tuvo 2 efectos. Primero, el aumento de los costes fijos, porque se sobreexpandió la empresa, al pensar que podían soportar que iban a tener una demanda mucho mayor de esa línea. Pero no solo eso. Lo que provocó la línea del Señor de los Anillos fue que al estar vendiendo de repente a un público distinto, porque el público que coleccionaba el Señor de los Anillos era más de colección que jugadores, virara la empresa hacia ese nicho. Y oye, no es que no tuviera sentido, porque al final la gente que compra miniaturas de Games Workshop, mucha no las compra para jugar, y otra mucha pues ya jugaba y iba a seguir comprándolas igual, porque, a ver, la analogía que hacías entre el camello y el yonki tiene cierto sentido. Vale, pero sí. Y en cuanto a la gente que juega y no juega, o sea, ¿cuál es el reparto? O sea, es imposible saber, vale. Porque tampoco son grupos estancos. Hay mucha gente que juega durante unos años, luego lo deja unos años, luego vuelve otros años. Entonces, no diría que sea... Y sobre todo, como es una afición que, a pesar de que la IP se haya popularizado por los videojuegos, sigue expandiéndose mucho por contacto uno a uno, por gente que conoces en el instituto, que fue en mi caso, por ejemplo, o el de más gente que conozco, o en grupos por ejemplo, de clubes de rol y similares, que también tiene bastante solapamiento, pues es complicado hacer una separación clara entre jugador y coleccionista. Pero, ¿tú crees que esos años de Señor de los Anillos acentuaron ese perfil de figuras, no? Sí, ¿no? Y además, vamos, Kirby cuando se puso a hacer imitaciones de Buffett en las cartas, ya lo dejaba bastante claro que él en lo del juego no tenía interés ninguno. Y de hecho, cuando empezaron a recortar costes, lo primero que recortaron fue ediciones de reglas en otros idiomas, realización de eventos, todo lo que es Outreach. Lo cortaron, pero vamos, hasta casi desaparecer. Sí. Y bueno, un comentario también, que, o sea, las reglas, si he entendido bien, o sea, tú te compras el códex, ¿no? Y eso cuesta como 40 euros más, ¿no? O es una cosa así. O sea, que no sé si las reglas incluso no son gratis, ¿no? O sea, se paga por todo. Sí, por lo menos antes sí. Yo ahora creo que van, a ver, en muchas cajas de inicio y en cajas tipo las que sacan, la última no me acuerdo ahora del nombre, pero han sacado ahora una bastante reciente y tal, creo que vienen en buena medida con normas. Pero sí, de aquella se pagaba por las normas también, aparte. Eso es.
Que Ojo, incluso te vienen... ¿Sí? Creo que están virando hacia no hacer eso, hacia que las normas... Y de hecho en los juegos de especialista, en los que no eran Warhammer y Warhammer 40.000, por las normas no se pagaba. Pero bueno, eso... Sí, hombre, me parecía curioso, ¿no? Que hasta por las reglas se paga o te viene en la revista esta White Dwarf o lo que sea y joder, todo. O sea. Tremendo. No, lo de la White Dwarf era pagar por el catálogo de publicidad. Es que es maravilloso. Ya, que ahora parece ser que le mete menos publicidad, ¿eh? O sea, que están mejorando eso también, pero que sí. Y aquí un poco, lo que hemos comentado de figuras, juego y tal, para mí está la figura de Kirby, que para mí es la más interesante, bueno, la de Roundtree también, ¿no? Pero era un señor que, o sea, yo me he leído lo que él publicaba y dices, jo, este tío es muy bueno, ¿vale? Pero, no sé, no tenía razón, ¿no? ¿O qué? Mi opinión sobre Kirby es que era un buen gestor. Y de hecho, a ver, con la expansión internacional de Games Workshop lo demostró entre el 91 y el 98, cuando era seguir una plantilla, era ir plantando tiendas en un país más e ir extendiéndose. Y lo hizo muy bien. El problema es que tenía la imaginación de una caja de zapatos. Entonces, cualquier iniciativa que se saliera de lo normal, del business as usual, y de sacar beneficios mediante subida de precios y cortar costes, no le cabía en la cabeza. Yeah. Entonces, Kirby tomó una serie de decisiones que yo pienso que estaban bastante equivocadas. Y no solo en la época mala de Games Workshop, sino en la época, bueno, entre Kirby y entre la época de Kirby y en la época de Roundtree, en realidad Games Workshop ha tenido 4 CEOs. Lo que pasa es que normalmente solo se habla de Kirby y de Roundtree. Yeah. Pero a finales de los 90 hubo otro CEO durante un par de años que se llamaba Chris Prentice. Y ese tío empezó varias iniciativas muy interesantes en Games Workshop. La integración vertical que comentabas en el podcast fue cosa suya. Me refiero a la compra de las empresas que hacían los moldes y demás. Vale. El inicio de la venta directa por internet, de la venta online, el establecer el área de edición de libros y de trasfondo como área separada. Y no solo eso, sino que la licencia del Señor de los Anillos también pienso, aunque no está confirmado, que fue cosa de Prentice. Y hay una cosa muy interesante, que es que Games Workshop intentó desarrollar el WoW antes de que existiera el WoW. Sí. Y sí. Y bueno, ¿eso qué pasó? Pues que Kirby dijo, no, aquí estamos gastando mucho dinero, con un presupuesto total de 3 millones de libras, y lo cortó. Ya. Y lo tuvieron ahí, ¿no? O sea, estuvo cerca. Sí, el diseño del WoW de Warhammer se canceló un año antes de que saliera el WoW. Vale. Ya. Es alucinante. Sí, vamos. Y de hecho creo que el WoW en cierta forma está basado en Warhammer algo, ¿no? O sea, creo que como inspiración los autores sí que tomaron Warhammer. Sí, hombre, tienen presente que la IP de Warhammer en los círculos, digamos, frikis ya era bastante popular. Y los orcos del Warcraft son los orcos de Warhammer, clarísimamente. Que bueno, que a su vez son... A ver, lo de Warhammer, la verdad es que a mí cómo se ha desarrollado el trasfondo es un tema que me parece muy curioso, porque tú ten presente que es una cosa que empieza totalmente de cachondeo. Por ejemplo, el Warhammer, el que está situado en el futuro, ¿sí? Tú no sé si te das cuenta que es como una sociedad súper totalitaria y tal. Y es que, a ver, lo que estaban haciendo era parodiar a Thatcher. Vale. Es que es súper curioso. Y luego, bueno, pues ha variado bastante. Pero es con el tirón de la contracultura de aquella, sí que se popularizó bastante. Dentro de unos círculos limitados, claro. Entonces sí que tenía cierta influencia. Sí. Pues ya, es bastante curioso. Y bueno,
hubo esas diferentes épocas, ¿no? De crecimiento muy grande y luego pues unos 15 años estancados y entonces tú los puntos centrales por los que crees que estuvo estancado eran precios, ¿no? La comunicación, ¿qué es lo que tú ves que fue la causa de eso? Pues a ver, sí, supongo que se está refiriendo aquí a la época después de que la aventura con el Señor de los Anillos se fuera al traste. Sí. Sí. A ver, aquí lo que pasa es que nos encontramos en un momento en el que no hay dinero para continuar la expansión geográfica y hay que recortar costes y tal, porque, en fin, se habían hinchado mucho y entró en pérdidas Games Workshop. Y para recortar costes, lo que te comentaba antes, cortaron todo el outreach y todo lo que les permitía adquirir clientes. Porque yo creo que lo que Kirby nunca entendió es que sí, todos sus clientes no venían de los juegos, todos sus clientes no estaban en ese momento en los juegos, pero la adquisición de clientes sí venía de los juegos. Entonces, al cortar todas esas iniciativas, pues dejaron de expandir el mercado, porque sin expansión geográfica y sin expansión, digamos, de adquisición de nuevos clientes en cada mercado, ellos veían que no aumentaban ventas y lo que hicieron para compensar fue decir, vale, vamos a subir precios, y a subir precios, y a subir precios. Un poco la estrategia de Six Candies. Sí. Sí. Y sí, totalmente. Y el caso es que hasta cierto punto les funcionó. O sea, y creo, a ver, no me lo sé de memoria, pero creo que llegaron a tener un margen bruto de cerca del 80%. Ya, vamos. Vendiendo plástico que, vamos, que se ve que no cuesta eso, para nada. Y claro, pues eso acaba molestando a la gente. Sí. Yo, de hecho, veía vídeos de 2013, 2014 y la gente diciendo que ellos querían comprar, pero que esos precios no podían y que compraban en el mercado de segunda mano u otras formas, pero que no podía ser, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces llega Roundtree y es curioso porque es un tío que tampoco tiene acciones ni nada y tiene un par de ideas, entiendo yo, ¿no? Vamos a ser más abiertos, vamos a intentar crecer y cambia todo. Y no sé cómo ves tú eso y si piensas que puede revertirse eso o no. A ver, es relativo. Primero, en lo que ha conseguido Roundtree hay que darle a Kirby lo que es de Kirby también. Un punto muy importante de la expansión de los últimos años es que Games Workshop ha sido capaz de sacar novedades y juegos nuevos y nuevos diseños de miniaturas mucho más frecuente que antes. Y la raíz de eso está en los 2 últimos años, el último año, 2 años de la gestión de Kirby, no en la gestión de Roundtree, que es cuando empiezan a ampliar el estudio. El estudio es, como llaman a la sección en la que tienen a la gente, a los creativos, por así decirlo, a la gente dedicada al diseño de miniaturas y al trasfondo. Y lo empezaron a ampliar y, a ver, de nuevo, no me lo sé de memoria, pero estamos hablando de que en unos años se dobló la plantilla. Y, bueno, Roundtree ha seguido con esa tendencia, pero hay que tener presente que la empezó Kirby ya con intención de sacar más material. Pero sí, yo creo que Roundtree, el mayor mérito que ha tenido ha sido decir, bueno, vamos a empezar a olvidarnos de esto, de que somos fabricantes de miniaturas de coleccionista y vamos a intentar revitalizar un poco lo que es el tema de los juegos. Y con eso están consiguiendo muy buenos resultados. Por supuesto, lo de bajar precios para miniaturas un poco antiguas y agruparlas en packs con cierto ahorro te proporciona un boost, digamos, inicial. Pero eso no explica que dobles ventas. Ya. Eso viene de otras iniciativas. Vale. Entonces, el crecimiento de ahora frente al de los años... O sea, lo de los años 90 era más geográfico. Y ahora tú dices que es más mayor frecuencia de cosas, más juegos, ¿no? O sea, va por ahí, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Yo creo que va sobre todo en profundización en cada mercado. Está habiendo un poquito más de expansión geográfica también, porque están intentando atacar Asia, Japón y China fundamentalmente. Pero bueno, eso va despacito, eso va muy despacio. De momento es un porcentaje mínimo de las ventas. Vale. Y relacionado con el crecimiento está la parte que no es el juego de Warhammer, que son estas cajas que tienen juegos que tienen sentido en sí mismo. Y, hombre, para la gente quizás que no conozca la empresa, para esa gente Games Workshop hace juegos de mesa. Entonces, si tú le dices que el adyacente de Games Workshop es hacer juegos de mesa, pues como que no se entiende, ¿no? Porque, oye, si ya hace eso. Pero sí, ¿no? Creo que hay un mercado que está bastante de moda y que es adyacente. Y que creo que tú como en tu tesis lo ves como uno de los puntos centrales. A ver, yo el punto que veo es que los juegos de mesa en efecto han entrado con mucha... están popularizándose mucho gracias a la actividad comercial de Asmodee y tal. Pero, a ver, hay que tener presente que el juego, los wargames, es un mercado que nunca ha dejado de expandirse. No hay que confundir la tendencia de ventas de Games Workshop con la de los wargames en general. ¿Por qué digo esto? A ver, una cosa que nos hemos dejado y que, bueno, creo que tampoco comenté yo en el blog, es que Games Workshop, durante sus años de expansión y hasta el crack, digamos, del Señor de los Anillos, nunca tuvo competencia real. Pero, a partir de ahí, gracias a que la gente estaba muy hasta las narices de Games Workshop, hubo momentos en los que incluso dejó de ser el juego de miniaturas más vendido en Estados Unidos. Uh-huh. Porque, bueno, hay otras colecciones Infinity, por ahí, con licencias de Star Wars, sobre todo. Uh-huh. Entonces, a ver, ahora sí Games Workshop está creciendo en el mercado de miniaturas, y por eso ha crecido tanto, pero ya había un mercado más grande del que había cuando cayeron en 2007. Entonces, yo creo que no es un tema de moda, sino que algo que ha ido creciendo mucho de forma secular, porque estamos hablando de más de 20 años, ya de unos 30 años de crecimiento. Pero, bueno, Didi. No, que además en este crecimiento... también hubo, ahora digamos que hay un crecimiento, no sé si los wargames, pero esos juegos de mesa que el Catán y cosas de estas que son bastante famosas y la verdad es que Games Workshop ahora está intentando meterse ahí, pero yo como lo veo con Sabertooth y así también intentó eso mismo y no le salió bien, ¿no? ¿O cómo es esto? No, ahí tienes razón. El tema de Sabertooth es que los TCG, los juegos de cartas coleccionables, sí que con la excepción de Magic fueron una moda bastante fugaz. Seguro que tú te acuerdas también de cuando sacaron los de Yu-Gi-Oh, los de Pokémon, los de... Sí, que todos los críos en algún momento hemos tenido algún TCG de esos. Sí. Porque hubo 4 o 5 años que fueron muy populares. Y ahí Games Workshop llegó tarde y mal. O sea, no hicieron gran cosa. Yeah. Uh-huh. El tema de los juegos de mesa, a ver, ahí pienso que Games Workshop realmente no está entrando en el mercado de juegos de mesa. Me explico. Lo que están haciendo es utilizarlos como puerta de entrada. Bueno, sí, de hecho es lo mismo que explicabas tú en la sección anterior. Vale. Que lo están usando como método de adquisición de clientes. Ya. Uh-huh. Ya, o sea, que descubran las figuritas sí. Y que se queden, digamos, pues que cómo mola esto y que entren en el juego de verdad, ¿no? Sí, yo pienso que sí. A ver, y sobre todo creo que también lo están utilizando como una forma de simplificar el juego de cara a la escena competitiva y a la escena de que realmente haya juegos. Porque los nuevos que están sacando, que son realmente como una especie de mini Warhammer, no es
que sea otra cosa completamente distinta, sino que en vez de manejar a 200 tíos, manejas a 15. Ya. Entonces, creo que va más por ahí. A ver, pero sí, vale, va más por ahí, pero joder, que se puede hacer bastante dinero con eso, ¿no? ¿O qué? Sí, no, y están imprimiendo dinero, básicamente. Lo que pasa es que no creo que, en el caso de que los juegos de mesa sean una moda, que no creo tampoco, porque de nuevo es un nicho que viene creciendo muy fuerte y ya muchos años, porque vamos, desde los 90 también vienen creciendo fuerte. Esto no ha sido como los TCG, que de repente un año aparecen todos y a los 2 años solo queda Magic. Ya. Estamos hablando de empresas que llevaban 20, 30 años trabajando y haciendo los mismos juegos y de repente no, muy poquito a poco, porque Catan Studios no ha sido cosa nueva, ha sido muy poquito a poco, y de repente en ese mercado empezamos a ver cifras que llegan al billón. Ya. Y ya es respetable, porque por ejemplo, a ver, Asmodee ahora, hace no mucho, fue en septiembre creo, cuando se cerró la venta de Eurazeo. O sea, Eurazeo, que era el PI que tenía una participación importante en Asmodee, que es la principal casa de distribución de juegos de mesa, la vendió, y creo que era por un EV de cerca... Es que no te quiero engañar, pero creo que eran 700 millones. Vale. Lo tengo que mirar. Vale, ¿y sabes el múltiplo EBITDA, márgenes, algo se sabe? No, porque al ser P el tema de los márgenes no lo comentaban demasiado. El EBITDA sí lo comentaron y no me acuerdo. Vale. Lo siento, pero no me acuerdo. Vale. Pero bueno, o sea, y estos juegos de mesa tú dices que están aumentando. Entonces, tú, ¿cómo ves el TAM de esto? O sea, bueno, porque hay dos cosas, ¿no? Y seguro que lo comentes, o sea, el TAM de los juegos de mesa, entre comillas, y luego está el TAM de la propiedad intelectual. Y un poco, ¿hasta dónde crees que puede llegar? A ver, yo el TAM de los Wargames soy relativamente optimista y pienso que Games Workshop, tirando de los Wargames, puede doblar ventas todavía. Por un lado, por la expansión geográfica, porque piensa que les queda toda Asia. Y vamos, en Japón la propiedad intelectual tiene bastante tirón, ¿eh? En China no sé cómo les irá, pero en Japón ya tiene bastante tirón. Entonces les queda toda Asia. Y aparte de eso, creo que están haciendo muy bien una labor de profundización en el mercado. Y además yo ahí pienso que ha habido un pequeño salto generacional de un grupo de 4 o 5 años que ha bajado mucho la incorporación de nuevos jugadores, y creo que ahora lo están corrigiendo, porque están haciendo bastantes acciones de incorporación de clientes. Vuelve a haber torneos, vuelve a haber muchas actividades en las tiendas, y por lo menos en Reino Unido las tiendas están haciendo también actividades con escuelas. Vale. Entonces, además creo que tienen otra tendencia a favor, que en Reino Unido ya se ha dado y que en el resto del mundo no, que es que pasen a ser padres los jugadores. Vale. Entonces yo soy bastante optimista con el TAM total. Pienso que doblar ventas no es algo que sea ninguna locura. Vale. Y esto con lo que dices que ha habido alguna época que se está reenganchando y así. Es que me parece curioso porque he visto muchos vídeos de gente, y cuando pongo la analogía de la droga y que la gente está enganchada, es que te lo cuentan así. O sea, yo jugaba durante los años 2000, lo dejé, y entonces sacaron una colección, yo qué sé, de Necromunda o de alguna historia, y bueno, y me enganché otra vez a esto, ¿no? Entonces, es curioso cómo se está dando la vuelta a esa tendencia, pues un poco negativa. No sé. Sí. ¿Negativa en qué sentido? No digo que dándole la vuelta, vale. Sí, perdón. sí, dándole la vuelta a muchos años que la gente lo iba dejando, y... Bueno, de hecho, Kirby, no sé si en 2014, por ahí, dice
bueno, nos estamos haciendo viejos, ya, o sea, nuestros clientes están pensando en las pensiones o lo que sea, o sea, y que no ven sangre nueva y que eso está cambiando, ¿no? Sí, mi impresión es que sí, pero bueno, a ver, mi opinión de Kirby como CEO no es tan buena como la tuya. Vale. Yo pienso que hizo un auténtico desastre. Vale. Que de CEO tenía que haberse retirado en el 99 y no haber vuelto. Vale. Porque hizo muy bien una cosa y no hizo bien nada más. Pero bueno, a ver, quiero decirte, es que hay una cosa que no hemos comentado. ¿Por qué pierde popularidad Warhammer? Bueno, pues porque Kirby y el equipo que montó en torno a esto se dedicaban a demandar a webs de fans, se dedicaban a pedir que retiraran de internet todo tipo de material, se dedicaban, vamos, es que ya. Es normal. Vale. No sé, yo lo veo como un señor muy purista, ¿no? Que quiere, ¿no? La sangre limpia y que, oye, el hobby se mantenga muy puro, ¿no? Una cosa así. Que no sé hasta qué punto es verdad, ¿eh? Que, vamos. No lo sé, desde luego puede ser, pero desde luego las acciones que tomó, creo que lo único que hizo fue hacerle daño a la empresa y creo que no encontrarás a un jugador que sepa su nombre y que hable bien de él. Vale. Vale, me lo creo. Pues, vale, y hemos comentado un poco el éxito y los diferentes ciclos del juego de mesa y luego está un poco el TAM de la propiedad intelectual y cómo se le puede sacar partido a eso y cómo se ha gestionado. Entonces, bueno, tú también creo que eres un poco crítico de cómo lo hacía Kirby con la propiedad intelectual, así que no sé. No, a ver, Kirby en ese sentido se lo tomó con mucha calma, ¿vale? Y no empezó a haber cesiones y asociaciones de propiedad intelectual grandes hasta finales de principios de los 2000 sobre todo. Estamos hablando de 2003, 2005, que es cuando empiezan a verse ya títulos un poquito más cuidados. Yo no es que sea crítico, a ver, en ese tema Kirby consiguió tratos muy interesantes. Todo lo del Dawn of War viene de su época y esa serie de juegos popularizó muchísimo la propiedad intelectual de Games Workshop. Lo que pasa es que a mí me hace gracia que hable en algunos casos de no prostituir la propiedad intelectual de Games Workshop cuando después, si tú te miras la lista de videojuegos de Games Workshop, te das cuenta de que hay relativamente pocos, van saliendo con relativa calma y tal, y después llega la etapa entre 2013 y 2017, y de repente hay 20 juegos, 30 juegos, es que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque cogieron y le vendieron la licencia a todo el que pasaba por allí. Ya. Entonces hay que tener presente que ahí, y todavía algunas de esas licencias se están recuperando ahora o siguen vigentes. Entonces, es complicado. Ya, ¿y crees que eso ha hecho mal al nombre de Warhammer o no? Creo que la verdad es que como la mayoría de esos títulos no tuvieron ningún impacto ni para bien ni para mal, no hizo mucho mal. La suerte de todo esto es que ahí se han colado un par de títulos que han tenido un impacto muy positivo, que han sido Vermintide y el Total War. Vale. Entonces, que esos son ya del final de 2016. Finales de 2015, el primero de Vermintide, y luego 2016-2017. Y esos juegos han tenido muchísimo éxito. Lo que pasa es que han tenido la mala suerte, por así decirlo, de que es una licencia de un juego que ya no existe. ¿Vale? Vale. ¿Dices el juego de mesa? O sea... Sí, sí. Vale. Porque, a ver, de Warhammer antes había dos tipos, que eran el futuro y el fantástico, aunque los dos son bastante fantásticos y con un setting un poco ridículo aposta.
Y el caso es que dijeron, vale, pues el setting fantástico lo matamos y lo convertimos en otra cosa nueva. Pero mientras lo mataban y no, pues lo licenciaron por ahí. Vale. Y bueno, pues ha coincidido que los juegos buenos que han salido están todos en el setting que ya no venden. Bueno. Que ojo, ha ayudado, la propiedad intelectual sigue siendo suya, lo pueden volver a sacar cuando quieran y ha ayudado a popularizar el resto también. Vale. Bien. Y entonces tú en general con los videojuegos y con lo que han hecho ya y con lo que se espera que hagan en el futuro, o sea, ¿eres bastante positivo en eso o no? O sea, ¿hasta qué punto se puede licenciar esto? ¿Atrae realmente a fans por tener el nombre de Warhammer en un videojuego o no? Yo diría que sí. Yo diría que a día de hoy sí. Cuando empezaron a salir los Dawn of War y demás, eso era más dudoso. Pero la verdad es que ahí creo que una gran parte del mérito es de los propios realizadores del Dawn of War, que era Relic, Vale. y que lo hizo muy bien. Y consiguieron que se popularizara muchísimo. Tú ahora, quizá en España es menos común, pero si tú te vas a foros ingleses es que la gente, aunque no haya jugado nunca, sabe todo el mundo que es un marine espacial. Ya, bueno, todo el mundo por debajo de una cierta edad, quiero decirte. Vale. No nadie de 50 años. Todo el mundo por debajo de 25 o así, ahora mismo lo saben. ¿Por qué? Porque los juegos lo han popularizado muchísimo. Uh-huh. Vale, entonces, ¿a futuro piensas que esos royalties no van a parar y sí, ¿no? O sea, que eso va a ir a mejor. A ver, yo la verdad es que los royalties los considero opcionalidad. Pienso que va bien y que va a ir bien, pero creo que como punto principal de una tesis no deberían estar, porque Games Workshop ha sido muy irregular en la gestión de la propiedad intelectual también. Vale. Empezaron a gestionarla relativamente bien en los primeros 2000, después entraron en lo de vendérselo a todo el mundo. A ver, de hecho su principal competidor, que es Fantasy Flight Games, ha tenido juegos licenciados por Games Workshop, juegos de mesa. Es decir, competidor directo y le licencias, bueno. Ya. Entonces, bueno, pues han tenido momentos un poco extraños y yo no lo fiaría todo a eso. Pienso que lo están haciendo bien, pienso que están teniendo cuidado con el tema de videojuegos, pero yo no lo consideraría una parte central. Bueno, ¿y la película para cuándo? Entonces, no. Ya hay una película. Ya, vale. Esto no lo sabía. Ya hay una película. Es horrible. Vale. Es malísima. Pero bueno, algo bueno, joder, que hay una película del WoW. No sé. No lo ves. Sí. Yo pienso que es posible. Pero, de nuevo, estamos hablando de cosas que no se puede saber. A ver, Warhammer tiene muchísima riqueza de trasfondo y muchísimas novelas y hay cosas con las que creo que se puede hacer algo audiovisual muy chulo. Uh-huh. Pero, joder, ahí tiene que meterse otro player con mucho dinero detrás, porque, a ver, Games Workshop tiene dinero, pero no para hacer una gran producción. Uh-huh. Yeah. Y tampoco lo hacen su prioridad. Entonces tendría que entrar alguien que tenga dinero, que quiera hacerlo bien y que quiera seguirle el juego de la IP a Games Workshop, que no destacan precisamente por ser muy flexibles en cuanto a las licencias. Uh-huh. Bueno, aún así, entonces tú ves más, o sea, que por las características de esa propiedad intelectual, los videojuegos como que encajan mejor, ¿no? Digo yo. Creo que los videojuegos encajan mejor, no porque el medio encaje mejor, que también, sino por cómo funciona el medio, por cómo funciona la concesión de licencias, que está muy fragmentada, por dispositivos, por tipo de juego, que no hay exclusividad para un estudio. Creo que es más fácil
que acaben saliendo cosas interesantes de ahí. Porque ahí sí pueden encontrar estudios a los que les interese pasar por las restricciones que pone Games Workshop. Cuando entras en audiovisual estás hablando de muy pocos players y con mucho dinero todos. Todos son más grandes que Games Workshop, con diferencia. En cambio, en el mundo de los estudios de videojuegos, el publisher puede ser más grande que Games Workshop, pero el estudio como tal es complicado. Entonces, ahí digamos que cambia la relación de poder y creo que es complicado que Games Workshop haga un trato con una para audiovisual importante. Vale. Pero bueno, o sea, con los temas que comentas, así, o sea, a mí una cosa curiosa que me parece de la empresa es con quién la comparas, ¿no? Porque mucha gente pues igual la compara con Mattel, dice, bueno, pues estos hacen juguetes, pero oye, pues que igual se puede comparar Games Workshop con Activision Blizzard, ¿no? No sé, que tiene cierto parecido en eso. Y no sé tú cómo ves, porque claro, la valoración cambia mucho si es una empresa de juguetes o una de videojuegos y fans, ¿no? No sé. A ver, yo, mira, si te soy sincero, es que no intento normalmente entrar en con qué compara una empresa al mercado. Sé que es parte importante del proceso de valoración, pero en el caso de Games Workshop se me parece muy difícil, porque no se trata de que sea comparable en cuanto a modelo de negocio, que tengo muy claro que la defensa principal es la propiedad intelectual y en ese sentido es quizá más comparable a algo del estilo, a ver, es una barbaridad en diferencia de tamaño, pero Disney, que a una juguetera que vive de licencias de terceros para fabricar sus más vendidos. Entonces, pienso que es muy diferente a una juguetera normal, pero claro, no deja de sacar su dinero de los juguetes. Ya. Así que no sé qué decirte. Yo no le pondría comparable, sinceramente. Vale. Y bueno, pasando un poco a los malos puntos o los problemas de la compañía, ¿tú ves el mercado saturado? O sea, porque a ver, tú ya sabes que he estado viendo muchos vídeos de frikis en YouTube. Y, sí, porque me has pasado alguno. Sí, o sea, y he visto que un friki se queja mucho, ¿vale? Se queja muchísimo y entonces dicen que ahora Games Workshop saca muchas cosas, que los de Kickstarter sacan 80.000 promociones, tal, y no sé hasta qué punto esa sobresaturación es real y si Games Workshop con su propiedad intelectual pues tiene defensa ante ello o no. Yo pienso que el mercado no está saturado. Bueno, o mejor dicho, pienso que el mercado está saturado pero que no para de crecer. Porque está entrando más gente al mercado. Eso se sostiene a día de hoy. Yo no sé cuánto tiempo se va a sostener. No pienso que esto vaya a llegar a ser mayoritario, ni que vaya a llegar a ser un 10% de la población. El TAM es limitado, pero creo que todavía no se ha llegado al todo el TAM posible. Dentro de eso, de la gente que ya está dentro del mercado, veo muy difícil que suba el ticket medio. Porque ya estamos... depende del país, pero estamos hablando ya de cantidades muy importantes. O sea, estamos hablando de alguien que coja 3 o 4 novedades al año, se va a dejar 200 pavos. Ya. Sí. Eso en Estados Unidos a lo mejor puede subir. En España no. En Francia no puede irse mucho más allá. En Alemania están consiguiendo crecer un poco, pero tampoco creo que se pueda ir a ninguna barbaridad. Entonces, bueno. El ticket medio, o sea, el gasto medio por jugador, veo difícil que suba. Bueno. El TAM, un poquito en los países saturados, porque si tú ves la expansión que ha tenido dentro de Reino Unido, es muy diferente la penetración que tienen en UK que la penetración que tienen en otros países, incluido USA o Alemania, a pesar de que son países en los que llevan muchos años. Vale, ¿y tú crees que... A ver, supongo que es imposible, ¿no? Alcanzar el mismo nivel, pero ¿tú crees que sí que va a tender a eso? Creo
que va a tender a mejorar, pero por lo que te comentaba antes, mira, porque ahora mismo están empezando a ser padres la primera generación que jugó Warhammer fuera de Reino Unido. Porque es la que porque hay que recordar que Warhammer se internacionalizó a partir del 91. Aunque en Reino Unido se jugaba en los 80 ya. Entonces pienso que ese desfase ayuda a que crezca más fuera ahora. Puede que sea así, puede que no, oye, pero yo pienso que sí. Bueno, pues ya tenemos apuesta macro también para Games Workshop, parece ser. Y no sé. Luego, por otro lado, está el tema del apalancamiento operativo, que yo creo que sí que se ha visto mucho en Games Workshop, que tampoco crece. Bueno, sí que ha tenido 2-3 años de ventas brutales, el aumento, pero tampoco es una compañía que vaya a crecer muchísimo de ventas. Y sin embargo, puede que sí que haya apalancamiento operativo. ¿Y tú cómo ves eso también en el lado negativo? Pues hombre, con preocupación, porque, a ver, no es ningún secreto que el apalancamiento operativo va para los dos lados. Y de hecho en Games Workshop ya se vio. Si te fijas en los resultados, cuando empezó a bajar las ventas por El Señor de los Anillos, es que sí, las ventas bajan un poco, o sea, bajan, ¿qué bajan? ¿Un 10, un 15%, un 20%? Sí. Y el beneficio se hunde completamente, de hecho entran en pérdidas. Ya. O sea, sí, mira, bajan en un par de años sí que es verdad que bajan cerca, no llega, de un 30%, no llega, y pasan de ganar un montón de dinero a perder. Es como, claro, asusta porque los costes de manufactura, los costes de las tiendas, que son el coste principal, y los costes del estudio pues siguen siendo los mismos. Vendas más, vendas menos, y es un problema. En el momento, si en algún momento la tendencia de ventas vuelve a cambiar, pues es un problema muy serio. Ya, por eso es que yo es el tema que veo que, o sea, tienes que estar bastante atento y tomar la temperatura al mercado con bastante asiduidad y, ¿no? O sea, yo lo veo así. A ver, hasta cierto punto sí. Yo, hasta cierto, lo que te digo, sí, pero dentro de lo que cabe yo pienso que es una cosa más de la tendencia de la empresa en general. Vale. Cuando Games Workshop se quedó estancada 5 o 6 años, el sentimiento dentro de... O sea, se veía que la gente estaba... que los jugadores y que la comunidad, digamos, en torno al juego estaban bastante hasta las narices. Tú dices que ahora se quejan. Hazme caso. No es lo mismo. Sí. O sea, tú ahora mismo ves con la misma facilidad opiniones positivas y negativas. Sí, normal que mucha gente se mosquee si le suben los precios de la droga, como tú dices. Sí. Pero también encuentras muchas opiniones positivas, incluso de la última subida de precios que hicieron hace un par de meses. O sea, positivas no, pero no, es que está justificado porque hace un par de años que no lo suben, es que se ahorraba mucho, es que no sé qué. Como, bueno, te aseguro que eso en la época que jugaba yo, que fue 2004-2008, no te lo encontrabas. Ya. Sí, incluso si han sacado, no sé, si Kill Team o lo que sea era muy barato, dicen, bueno, no lo van a volver a sacar porque eso lo hicieron una vez y tal, como que se quejan mucho, pero a la vez son bastante comprensibles con Games Workshop, no sé. Sí, y a ver, también ten presente que, de hecho, mira, si te fijas en los foros y en las críticas que se ven en torno a Age of Sigmar, que es lo que sustituyó a Warhammer Fantasy, son como mucho menos viscerales y mucho menos negativas, por lo menos lo que he visto yo en los foros en Reddit y demás. Y yo pienso, aunque esto es con el dedo chupado para arriba, ¿vale? No lo tengo del todo claro, pero pienso
que viene de que en Warhammer 40.000 te encuentras a mucha gente que empezó en la época anterior y que ha estado 10 años odiando a muerte a Games Workshop. Vale. Y en cambio en el juego más nuevo no te encuentras tanto ese chip. Es mi impresión, ¿eh? Ya, que hay como mucho bagaje de malas sensaciones, ¿no? Sí. Sí, pienso que sí. Vale. Pues, bueno, interesante. No sé si le ves alguna pega más a Games Workshop, que tú eres muy de sacar pegas a las tesis. Yo le saco pegas a todo, ya lo sabes. Ya. No, hombre, a ver. El problema de Games Workshop principal es saber cuál es el TAM. Porque yo ya te he comentado que yo soy optimista. Pero bueno, es complicado de saber. Y con el tema de las modas no estoy tan preocupado, pero oye, si empiezan a dejar de venderse las miniaturas, digamos, un poco legacy o tal, es un problemón, porque tienen un montón de inventario ahí, pierden valor todos los moldes. No sé, pero el principal riesgo yo creo que es que tengan alguna cagada gorda con la propiedad intelectual. Vale. O sea, pero gorda. Y que de cara a eso bajen mucho las ventas por pérdida de imagen. Por ejemplo, te voy a poner un caso que además se da. O sea, como te comentaba antes, el Warhammer nació un poquito como parodia política. Vale. Y el caso es que, bueno, con el tiempo pues lo han intentado hacer un poquito menos paródico, porque es más fácil hacer videojuegos si no te estás riendo, parece. Y a ver, no es que lo vea mal, pero ha habido grupos, y de hecho hay grupos de ultraderecha que utilizan la facción imperial del Warhammer 40.000 sin intención irónica, digamos, o sea, en plan, sí, estos bichos modificados genéticamente de 2,30 metros que escupen ácido me representan, ¿sabes? Vale. No, o sea, fuera bromas, tú ves, a ver, para los que nos oigan, los marines espaciales del Warhammer 40.000 son una especie de monjes guerreros modificados genéticamente que viven solo para matar alienígenas. Vale. Y que son fanáticos religiosos también. Entonces, tiene cierta traslación a algunos movimientos de ultraderecha y en algunos ámbitos, en foros y demás, se usa. Igual que el Deus Vult o memes de cruzados o cosas de este estilo. Vale. Entonces, por ahí yo veo posible una crisis de PR. Ya, pues la verdad es que no conocía este tema. Sí, entiendo que si se mezcla con esto, pues los padres van a dejar de comprar y todo esto, ¿no? Ya. Pero tampoco lo ves probable, ¿no? Digo. No, porque de hecho, Games Workshop siempre ha sido una empresa muy dirigida a un público muy muy cerrado, como el propio Kirby decía en sus cartas, mayoritariamente hombres de una relativa edad y no sé qué, y con ciertas aficiones. Sí. En fin, y ahora mismo están haciendo todo lo contrario. Están empezando con series de libros para niños, intentando ampliar el mercado un poquito hacia el público femenino, intentándolo, yo no sé si lo conseguirán, pero que se les ve intención de ser un poquito más inclusivos y de salir un poquito del nicho que puede dar pie a que entren a formar parte de estos desvaríos, digamos, vale, ¿sabes? Ya. Entonces, creo que lo están haciendo bien para evitarlo. Nunca puedes saber si les va a pasar, pero bueno. Ya, porque se suele decir que Warhammer en sí que es como un mundo bastante oscuro, ¿no? No sé hasta qué punto. Y bueno, supongo que ampliando eso sí que va a estar un poco dejado de relacionar con
o al menos dejar a un lado el riesgo de que entren estas corrientes un poco más peligrosas. Vale. Sí. A ver, más que oscuro, es grimdark, es parodia del oscuro. Es llevarlo al extremo, tan extremo que queda claro que es paródico total. Quiero decirte, a ver, Bueno, había por ahí un orco que tenía un anagrama de Margaret Thatcher en el nombre, ¿vale? sí. Vale. Es Vale, que, vale. quiero decirte, la idea original es hacerlo súper paródico y el problema es cuando la gente no se lo toma parodia. Ujú. Ya. Pues bien, aún así, es curioso. A mí es, aunque no entienda de las historias y tal, son unas historias que me gusta ver y las figuritas tengo que admitir que son bastante bonitas, entre comillas, aunque sean bastante oscuras. Ujú. Sí. Hombre, han mejorado mucho, ¿eh? Yo, si ves los ejemplos de miniaturas de hace 15, 20 años, se nota una evolución relevante. Sí. Hombre, es que eso no sé muy bien cómo se fabrica, ¿no? Pero son bastante complejas, ¿no? Las figuras. Sí. Yo me imagino que hace unos años la calidad de acabados que tienen ahora directamente no podían conseguirla. Pero cambiaron... A ver, Games Workshop en ese sentido desarrolla su propia tecnología, ¿vale? Y desarrollaron una forma de inyección de plástico, que yo no conozco los detalles, pero que lo llamaron Finecast. Sí. Y desde que desarrollaron ese tipo de inyección, la calidad media de las miniaturas ha mejorado muchísimo. Antes, digamos que había 2 niveles de miniaturas, eran las de plástico normales y las de metal blanco, que tenían un poquito más de detalle. Pero es que las de plástico de ahora son muchísimo mejores que las de metal de aquella. Vale, a nivel de detalles, ¿no? Dices. Sí, de nivel, claro. Lo otro, lo bonitas que son, no sé qué. Oye, cada uno tendrá sus gustos. Ya. Eso. Pero a nivel de detalles es impresionante la diferencia, ¿eh? Vale. Pues bien, interesante. No sé, yo no tengo mucho más que decir de Games Workshop. No sé si tienes alguna nota más, Jesús. No sé, yo creo que ya he insistido bastante. Vale, bueno, pues el que quiera puede seguir a Jesús en Trampas al Póker, en su blog, que está muy bien y se ha hecho famoso con Games Workshop y otras muchas. Así que bueno, seguidle. Muchas gracias, Jesús, por participar. A ti, hombre. Vale, a ti. vale. Y bueno, hasta la siguiente. Estamos. Hasta la próxima.